Muy buenas noches, soy Desiree Navarro, transmitiendo desde Huixquilucan, Estado de México, en esta noche de lunes 7 de diciembre, y como todos los lunes me da muchísimo gusto saludarlos en su programa Se Tenía que Decir, hoy con un tema muy delicado, muy importante, vacunas COVID-19, y tenemos una gran eminencia que nos acompaña en estos momentos, la doctora Lori Ann Jiménez Fibi. Esto es Se Tenía que Decir. Comenzamos. Pues ya estamos iniciando este programa de lunes 7 de diciembre aquí en Se Tenía que Decir, y como ustedes ya lo vieron, con una gran producción de Jaime Cuellar, quien se encuentra desde Monterrey, nuestro productor. Y bueno, pues en esta ocasión con un escenario nacional pues muy preocupante, muy lamentable acerca de la pandemia, acerca del COVID-19. En este escenario tenemos casos positivos y defunciones. En casos positivos, 1.182.249 casos. Estos son cifras oficiales. Ya le preguntaremos en unos momentos más a nuestra invitada del día de hoy. La sociedad civil pensamos que es al menos 3 veces más las cifras reales. Y pues en defunciones, lamentablemente 110.074 defunciones al día de hoy, también como les decíamos, oficiales. Ya veremos el año que viene, ya podemos comparar las cifras reales para tener un comparativo, pero la situación no está nada bien en estos momentos. Por eso les pedimos que se sigan cuidando, que se realicen pruebas si tienen dudas, si estuvieron con algún caso que dio positivo. No salgan a lugares conglomerados, utilicen su cubrebocas, mantengan sana distancia, utilicen gel antibacterial en todo momento y, en fin, bueno, tomen todas las precauciones necesarias. Esto no ha bajado, la pandemia no se ha domado, y todo lo contrario, estamos pues en uno de los, pues en el nivel más alto, porque nunca ha bajado. Esto sigue subiendo y no tiene ni para cuándo bajar. Así es que pues hay muchas preguntas del público desde este momento, pero antes quiero presentarles a nuestra conductora. Ella es Carmen Rodríguez, es queretana, es activista política y es, por supuesto, fundadora de este blog informativo Se Tenía que Decir. Si ustedes quieren seguir no solamente este programa, sino las noticias más importantes del momento, por favor ingresen a www.seteniaquedecir.com. Bienvenida, Carmen Rodríguez, ya muy navideña desde Querétaro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Ya llegó la Navidad aquí a Querétaro, llegó la Navidad, Se Tenía que Decir. Estamos en uno de los meses para mí más bonitos. Lamentablemente en este año creo que no va a haber muchas cosas que celebrar, porque justamente el tema que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con estas lamentables muertes que han sucedido a lo largo de 2020 y muy seguramente en muchos hogares de las familias mexicanas faltará un lugar en la mesa, y eso es un tema que nos ocupa todos los días. Le seguimos pidiendo a toda nuestra audiencia que se quede en casa, que más vale quedarse en casa un momento para seguir disfrutando estas fiestas y, por supuesto, las del año que vienen. Yo les agradezco mucho el favor de su audiencia como cada lunes. Les recuerdo nuestras redes, es @se tenía que decir con C de casa en Facebook. Se Tenía que Decir, las redes también de Desiree Navarro, @Desiree Navarro, y las redes también de Jaime CSS, que está en la producción ahí en Monterrey. Y hoy no tenemos a uno de nuestros valiosos conductores, que es el que nos da aquí el sabor y el jugo a estas entrevistas. Está ocupado por ahí en otros temas, pero desde aquí le mandamos un saludo muy afectuoso
a nuestro amigo y conductor Arcadio Andrade. Y si me permites, Desiree, voy a abrir de una vez ya el tema que nos está ocupando a todos, que ha ocupado planas, 8 columnas, mesas de debate, preocupación, y es el tema de todos los días en todo México. Desde el portal www.seteniaquedecir.com tenemos esta nota: aún no se puede tener un plan fijo de vacunación para el país, asegura Senaprece. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, sus siglas Senaprece, confirmó este domingo que aún no se puede tener un plan fijo de vacunación contra el COVID, y voy a abundar un poquito más. Hay muchas preguntas, no parece estar todo sobre la mesa para tener un plan fijo sellado en piedra y decir así va a ser. Con esta noticia estamos abriendo este programa y ya no te quito más el tiempo para que tengamos oportunidad de presentar a una doctora que es una eminencia en la comunidad científica. Incluso sus análisis, sus diagnósticos son referente, muchísimo más, me atrevo a decir, que los propios de la Secretaría de Salud. Tenemos el honor de tener a la doctora Annie Larre, y te cedo la palabra, Desiree. Muchas gracias, querida Carmen, y pues sigan pues nuestra agencia noticiosa, seteniaquedecir.com. Y bueno, pues me gustaría dar la bienvenida en estos momentos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Lorian Jiménez Fibi. Pues es fundadora y jefa del Laboratorio de Genética Molecular, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Facultad de Odontología, Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora y coordinadora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología desde Harvard University, estancia de investigación en The Forsyth Institute en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Estancia de investigación también en Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, Nueva York, Estados Unidos. Profesora titular C de tiempo completo, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Facultad de Odontología de la UNAM. Catedrático en los niveles de especialidad, maestría y doctorado de las materias de microbiología general, microbiología básica y microbiología periodontal. Producción científica citada en más de 1.470.000 publicaciones internacionales independientes. Y pues me da mucho gusto saludar a la doctora Lorian Jiménez Fibi. Gracias, doctora, por estar con nosotros, hablando de un tema que ha ocupado no solamente al país entero, sino al mundo por completo, este tema delicado de la pandemia COVID-19, algo que en todo el mundo no lo habíamos vivido, por lo menos nuestras generaciones. Sí, así es. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, un gusto participar en el programa. Pues sí, así es. Estamos en una situación realmente, pues, muy grave y muy lamentable, desde luego, con el asunto de la pandemia. Llevamos muchos meses así y no se ve claramente una intención de cambiar la estrategia por parte de las autoridades. Y esto, pues, lo que nos está dejando es una cifra realmente catastrófica de muertos y de enfermos, y un tema del que se habla poco y no se entiende por qué se habla tan poco, de la repercusión que todo esto está teniendo sobre el personal de salud. Es decir, que somos el país que registra las cifras más elevadas de muertes y enfermos dentro de los profesionales de la salud. Se les ha pedido un sacrificio que no es natural que se le pida a nadie. Ellos son profesionales, hacen un trabajo, no se puede abusar de ellos de esta manera. Están así en un estrés continuo desde el mes de marzo de este año. Van a cumplir un año así. ¿Cuántos amigos, familiares,
colegas han perdido. ¿Cuál es la repercusión que todo esto tiene para ellos en términos psicológicos, emocionales y físicos? Entonces, creo que hay muchas cosas de lo que no se está hablando. Tampoco se está hablando de toda la gente que está quedando con secuelas debilitantes e incluso incapacitantes después de haber padecido COVID de forma grave. Estos van a ser problemas, tanto las repercusiones que esto está teniendo sobre los profesionales de la salud, como todas estas personas que van a quedar o que están teniendo y presentando, padeciendo estas secuelas graves de COVID. No sabemos hasta cuánto tiempo esto les puede durar o si van a ser repercusiones que carguen por el resto de su vida. Entonces, esto no está ni cerca de terminarse. Hay muchas cosas que todavía están avanzando. Desde luego, en nuestro país la pandemia está más activa que nunca, ¿verdad? Estamos en este momento estamos en un repunte que se le ha mal llamado rebrote, pero aquí en México no hay rebrote, es decir, seguimos en el mismo brote. Siempre, aquí nunca se controló, a diferencia de los países europeos, en donde sí tuvieron una primera oleada, si se le quiere llamar así, o un primer brote, que ocurrió entre los meses de febrero, marzo, abril. Para el Reino Unido, por ejemplo, que fue el que más tardó en controlar su problema, hasta el mes de mayo posiblemente. Pero después de que ellos sí pasaron por la curva epidemiológica, hicieron esto que tanto decíamos al principio, ¿verdad? El aplanamiento de la curva. Aplanar la curva, pues era llegar a tener muy pocos casos diarios, muy pocas defunciones diarias y poder permanecer así durante un periodo relativamente largo. Esto es algo que en nuestro país todavía no ha ocurrido. Es decir, que hemos seguido aumentando. Es cierto que desde finales del mes de agosto y durante el mes de septiembre, esto parecía haber tenido una suerte de estabilización. Pero cuidado, esto no es aplanar la curva, porque esto se estabilizó en un punto muy alto. Es decir, no se puede normalizar que en nuestro país se mueran todos los días 600, 700, 800 personas y que se estén infectando 6,000 o más, ¿verdad? Entonces, eso se quedó en un punto alto, que ahora lo que ha sucedido es que ha empezado a aumentar nuevamente. Y estamos llegando, nuestro periodo más complicado aquí en México fue más o menos en los meses de junio y julio, y esto, ahora estamos en esos mismos niveles y con una tendencia al alza. Quiere decir que pues se ve muy crítica la situación para los próximos meses, esa es la realidad. Y entonces necesitamos encontrar formas de hacerlo mejor para la población, y si no va a venir por parte de las autoridades, debemos hacerlo nosotros como ciudadanos, como población civil, necesitamos encontrar la manera de controlar esto de mejor manera. Doctora Jiménez Fibi, mucho se ha comentado al inicio del programa, yo misma lo decía, una cosa son las cifras oficiales que nos proporcionan, que en esta ocasión, el día de hoy, han sido de 1,182,249 casos de contagio y de 110,074 defunciones. Pero para usted, ¿cuál es la verdadera realidad? Si tiene algún número aproximado de cuál es la verdadera realidad que estamos viviendo, y también preguntarle, por supuesto, si usted considera que lo más importante que se debe de hacer en estos casos para intentar frenarlo es pruebas, rastreo, aislamiento, alguna otra cosa que en su experiencia usted sugiera. Sí, bueno, a ver, es una pregunta en dos partes. Lo primero es esto, es muy complicado saber cuáles son las cifras reales en nuestro país, porque la estrategia que se lleva a cabo de toma de muestras de pruebas diagnósticas en nuestro país es una, dije estrategia, ¿verdad? No creo que exista una estrategia, esa es la verdad. Se hacen pruebas, nunca se han hecho suficientes y se han hecho mal, la estrategia ha sido equivocada, porque lo que se hace en nuestro país es sesgar la población que se muestrea, es decir, que intencionalmente se toman muestras únicamente a los casos sintomáticos.
Entonces, con COVID-19, esto es importante que la gente lo entienda. ¿Por qué esta enfermedad ha golpeado de esta forma? Es decir, ¿por qué ha sido esta en particular y no otras? Y la razón es decir, esta manera de expandirse por el mundo, de contagiar a tantas personas y que estemos en una situación de crisis global, ¿verdad? Por esto no había pasado, de hecho, desde hace un siglo. El siglo pasado con la pandemia, la gran pandemia de influenza de 1918-1920, es lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora, pero desde entonces nunca había sucedido un problema de emergencia sanitaria en estas dimensiones, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué COVID y no otra? Es decir, toda la gente ha escuchado, por ejemplo, de los brotes epidémicos de ébola, por ejemplo, en África. ¿Por qué? ¿Y por qué no nos hemos preocupado de que va a llegar ébola, nos vamos a morir, el mundo entero se va a contagiar de ébola y esto no ha sido así? Y la razón es muy simple, porque estas otras enfermedades, como ébola, por ejemplo, las personas que son asintomáticas no contagian la enfermedad. Con ébola, particularmente, y solamente las personas cuando padecen la enfermedad de forma ya muy severa, es cuando empiezan a contagiar. Esto quiere decir que alguien puede estar infectado y no tener síntomas de ébola y tampoco no propaga la enfermedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona está ya enferma y sobre todo cuando está enferma de gravedad? Esta persona tiende a no movilizarse, precisamente porque está enferma. Entonces tiende a estar postrada en una cama o en un cuarto de hospital o qué sé yo. Entonces, de esa manera infecta solamente a las personas pues muy cercanas, a sus cuidadores cercanos, ¿no? Ahora, la gran diferencia con COVID-19 es que el motor que está empujando la dispersión de los contagios son precisamente los casos asintomáticos. Entonces, es decir, los asintomáticos transmiten la infección tan bien o incluso más eficientemente que los sintomáticos. Transmiten muy bien la infección. Pero ahora, cuando una persona no se siente enferma, posiblemente ni siquiera sabe que es portadora de la enfermedad y no se siente mal, entonces, ¿qué hace? Esta es una persona que deambula y en su movimiento, en su deambular, ¿verdad? Infecta a otros. Este es el problema de COVID. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, esa es la razón por la cual estamos en esta crisis global, ¿ok? Entonces, cuando en nuestro país intencionalmente se hacen pruebas únicamente a los casos sintomáticos, se hace como caballos de carreras, ¿no? En el hipódromo, o sea, no pueden ver hacia los lados, se les ciega a ver lo que está pasando, porque los casos sintomáticos son solo una fracción de la enfermedad. Se cree que el 40% no se cree, o sea, las evidencias científicas nos dicen que la distribución natural de la enfermedad de COVID-19, hasta donde sabemos ahorita, es que 40% de las personas que padecen COVID-19 la padecen de forma completamente asintomática. Es decir, asintomática desde el día que se infectan hasta el día que pierden la infección. Y en todo ese periodo nunca tuvieron un solo síntoma, más o menos el 40%. Del 35 al otro 40%, entre el 35 y el 40%, son personas que se consideran en alguna etapa como presintomáticos y que padecen la enfermedad de forma leve o moderada. Es decir, presintomático significa, si hoy yo veo a esa persona, hoy esa persona no tiene síntomas, pero al cabo de unos días los va a desarrollar, ¿ok? Entonces, ojo, quiere decir que los presintomáticos más los asintomáticos en un momento representan el 80% de la enfermedad. En nuestro país se está haciendo intencionalmente pruebas solo a los casos sintomáticos. Quiere decir que si nos estuviera yendo muy bien, estamos viendo apenas lo que podría ser el 20% de la realidad. Ahora, cuando se nos dice que encima de todo, utilizando el modelo Centinela, intencionalmente se dijo hacerle muestra solo al 10%, entonces nada más vean, pero la pregunta de ¿cuál es mi estimación de números? Yo no puedo dar una estimación así, sería demasiado especulativo, porque si todavía estuvieran
estuvieran las autoridades dando las estimaciones del modelo Centinela, se podría hacer algún tipo de predicción más acertada de cuántos son los contagios que existen realmente en nuestra población. Las estimaciones que se hacen aproximadas es que de los números que se están dando, debería ser tal vez el número de casos multiplicado por 20 o 22, un factor de 20 o 22, para estimar cuántos son los casos reales. Quiere decir que estamos hablando de muchos millones de personas que han sido infectadas. No quiere decir que todas tengan la infección activa en este momento, pero que sí fueron infectadas en algún momento. Entonces, pero es muy complicado, no hay manera. Por lo menos 20 millones, ¿no, doctora? Por lo menos, sí, correcto, de contagios. Sí, correcto. De hecho, el Instituto de Ciencias, voy a abrir ahorita el sitio para decirles, hay un sitio que hace estas estimaciones todos los días. Ahorita les digo más o menos en cuánto andan ahorita, pero va por arriba entre 20 y 30 millones de personas. Se estima que han sido infectadas por COVID-19 en nuestro país. Ahora, es imposible, claro, no se puede especular con esa cifra porque como las autoridades ya no dan los números que el modelo Centinela está estimando de infecciones y desde hace muchos meses dejaron de dar esta cifra, esto habría que preguntar por qué, porque no es muy transparente que nos hayan dejado de dar esos números. Deberían en algún momento volver a reportar cuáles son sus estimaciones reales de la cifra de infectados en el país, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso no se puede saber. Ahora, no es lo mismo con las defunciones. Con las defunciones sí tenemos una mejor estimación, porque se dan a conocer las cifras del exceso de mortalidad. Entonces, con las cifras del exceso de mortalidad sí podemos tener una mejor idea de en realidad, cuántas personas han muerto a consecuencia directa de COVID-19 o como consecuencia indirecta de la pandemia. Esto es muy importante. A ver, se están reportando, vamos a decir, ahorita tenemos 110,000 casos aproximadamente, ¿no? 110,000 muertes atribuibles oficialmente a COVID-19. En el exceso de mortalidad, en las cifras de exceso de mortalidad que se dieron, no estas últimas, las anteriores, se tenía una idea de que 139,000 muertes adicionales eran atribuibles a COVID, ¿no? No adicionales, sino 139,000 más las que estaban en ese momento, que eran finales de septiembre, ¿no? Ahorita vamos a decir, pero en realidad se reporta como exceso de mortalidad cerca o ya rebasa 200,000 muertes en exceso, de las cuales una proporción dicen las autoridades que es directamente atribuible a COVID y la otra proporción no. Pero ¿por qué el exceso de mortalidad, la otra proporción? Es que también estas son muertes que son también consecuencia del mal manejo de la pandemia. ¿Por qué? Porque son personas que tal vez no murieron de COVID, pero murieron a consecuencia del problema de COVID. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con todas esas personas que requirieron quimioterapia y no pudieron recibirla? Con esas personas que necesitaban diálisis y no pudieron recibirla. ¿Qué pasa con esa persona que hoy tuvo una embolia cerebral y llegó al hospital y dijeron, perdón, no tenemos camas porque solamente estamos atendiendo casos de COVID? Esas personas que murieron así, también murieron a consecuencia de la pandemia, aunque no hayan muerto por COVID. Entonces, porque no se están atendiendo otras enfermedades. Daños colaterales, doctora. Pues algo así como daños colaterales, sí. Daños, o sea, son muertes, vamos a decir, secundarias a la pandemia, no directamente atribuidas a COVID, pero sí a consecuencia de la pandemia, definitivamente. Entonces, esas cifras tomando lo que se reporta oficialmente más el exceso de mortalidad, pues sí se puede tener una idea relativamente acertada de cuántas muertes, y ahorita rebasamos las 200,000 en muertes, vamos a decir que sí se pueden documentar como atribuibles directa o indirectamente a COVID-19. Claro, sí, doctora. Carmen Rodríguez. Gracias, doctora. Pues quiero tomarme el tiempo muy brevemente para leer algunas interacciones de la gente en Facebook. Por ahí dicen, ¿cuántos meses más consideran los especialistas que serán críticos? Además de vacunas cuadrivalentes, no sé qué quiere decir eso, de influenza se está complicando más.
Por eso, y esta es una pregunta que sí se la quiero hacer, doctora, por eso hoy dijo Gatell que la vacuna no será de mucha utilidad. Y bueno, pues ese es un comentario del público. Y claro, mientras haya un presidente que no se tome en serio el uso de cubrebocas, por supuesto que no habrá vacuna que sirva. ¿Qué opina de lo que hoy comentó el secretario, bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acerca de que la vacuna no será de mucha utilidad? Bueno, en parte tiene razón, voy a decir eso, en parte tiene razón. A ver, la vacuna es de mucha utilidad, evidentemente, es decir, que es vía una vacuna que pueda ser administrada de forma masiva a la población o un tratamiento, una terapia que también pueda ser accesible de forma masiva a la población. Esas son las dos vías, las dos herramientas que nos pueden llevar a solucionar este problema en el que nos encontramos, es decir, a dejar atrás el COVID y decir, ok, ya no preocuparnos por esta enfermedad, salir de esta crisis. Entonces, sí, claro, eso es súper útil. Ahora, ¿por qué dijo esto el subsecretario? Pues necesitamos preguntarnos eso, ¿no? Uno, lo dice, en parte tiene razón, sí, en parte tiene razón. Y de hecho, hasta me da gusto que lo haya dicho de esa manera. Porque lo que han estado haciendo muchos políticos es utilizar lo de la vacuna como una manipulación demagógica, política, ¿verdad? Diciendo, yo voy a ser el salvador que les traiga a ustedes la cura mágica, inmediata, que los va a salvar, y aquí, ¿no? El señor Donald Trump hizo eso mucho, ¿no? Ahorita con su reelección, nos estuvo diciendo, en noviembre para las elecciones, toda la población norteamericana, yo les voy a traer la vacuna y les voy a... Pues cómo le fue con eso, señor Trump, porque pues todavía no hay vacuna en Estados Unidos tampoco, ¿verdad? Yo creo que hemos hecho mal de dejar que los políticos hablen tanto de ciencia. Yo creo que los científicos tienen que hablar de ciencia y dejar que los políticos más bien nada más repliquen lo que la ciencia está diciendo y no intervengan así, ¿verdad? Y entonces lo que han hecho muchos demagogos, ¿verdad? Es decirle a la población, la cura mágica viene en camino, el remedio mágico ya está a la vuelta de la esquina. Esto ha sido muy nocivo, porque esto le ha dejado a la población la falsa impresión de que el remedio está a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues si ya vamos de salida, si ya en una semana voy a tener una vacuna, pues miren, esa reunión de 50 personas que yo iba a hacer, pero había pensado no hacerla porque estamos en pandemia, pues ahora sí la voy a hacer, porque pues la semana que entra tengo vacuna, ¿no? Es decir, esto es absolutamente contraproducente al esfuerzo de contención de la pandemia. Decirle a las personas, ya vamos bien, ya tenemos una cura mágica, esto se va a acabar muy pronto, no se preocupen, saliendo del año nuevo, todo el mundo va a estar... No, a ver, ojo, la realidad es esto, ¿va a haber una vacuna? Sí, seguramente, tarde o temprano va a haber una vacuna. ¿Van a venir curas contra COVID-19? Sí, seguramente vendrán, pero no vendrán suficientemente rápido para salvar a las siguientes 200,000 personas que se van a morir de aquí a abril, si no nos ponemos las pilas para controlar los contagios y tratar a las gentes de COVID, infectadas por COVID de forma oportuna. Entonces, esto que dice el subsecretario, pues tiene razón en parte. ¿Por qué? Porque necesitamos entender esto. Para que nosotros pudiéramos dejarnos de preocupar de COVID-19, ¿ok? Necesitaríamos que el 70% de la población estuviera inmunizada, ¿sí? Entonces, para que el 70% de la población mexicana esté inmunizada, esto podría llevar meses o incluso años lograr. Entonces, esta situación en Estados Unidos se está pensando que tal vez a finales de este mes de diciembre van a empezar a administrar la vacuna, sobre todo esta de Pfizer, que ya está aprobada y que ya en unos días va a empezarse a aplicar en el Reino Unido y así va a irse aplicando en otras partes de Europa y en otras partes del mundo. Ok. Pero incluso así, en Estados Unidos van a tener la vacuna muy pronto. En Estados Unidos están anticipando que para tener a una población masivamente vacunada, esto no se va a dar antes de septiembre del año próximo. Estas son las cifras estimadas de las autoridades en Estados Unidos, ¿sí? De las autoridades sanitarias en Estados Unidos.
Esto quiere decir que un país que es mucho más desarrollado que nosotros, que tiene una estrategia, a diferencia de nosotros, sí ya tiene una estrategia establecida y resuelta para vacunar a su población, ¿ok? Y sin embargo, están anticipando que esto puede llevar hasta septiembre del año próximo. Ahora imagínense, nosotros no sabemos ni cuál es la vacuna que vamos a tener, cuál es la estrategia que se va a establecer. Ya se dijo, pues es que necesitamos hablar de estrategias. Sí, señores, es que ya debieron haber hablado de estrategias desde hace mucho tiempo. Es que, doctora, no tenemos estrategia, no hay un camino, no hay un rumbo a seguir. Y pues la gente, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuándo cree que llegue la vacuna a México, si es que llega? ¿Y cuál será? Porque también se platica mucho acerca de que si será China, que si será de la India, que si será AstraZeneca, que si será Pfizer. ¿Cuál es su opinión? Las autoridades dicen que ya la pidieron, en los registros internacionales no aparece el pedido. ¿Cómo estamos en esta situación, doctora? Sí, bueno, estamos en muy malas situaciones como estamos, porque no hay estrategia, no hay una estrategia concreta de nuestras autoridades para tener el programa de vacunación contra COVID. Entonces, a ver, pasa algo, que vaya, no es mi intención golpear a las autoridades mexicanas, quiero ser muy clara de esto, o sea, pero ¿cómo es que no se puede criticar algo que es tan criticable? O sea, ¿cómo puede alguien no criticarlo? Vamos a decir, el señor Marcelo Ebrard estaba hablando, no, aquí debemos aplaudir y todos los esfuerzos que estamos haciendo, porque ya en este mes vamos a traer 250,000 vacunas de Pfizer a México. A ver, la primera vacuna que está siendo aprobada es la de Pfizer, es correcto. Nada más que dan este anuncio para hacerle creer a la población que vamos a tener vacunación masiva. 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer significan que solamente 125,000 personas van a poder quedar vacunadas, porque esta vacuna requiere 2 dosis. Cada persona requiere 2 dosis para quedar inmune, ¿ok? Entonces, 125,000 personas. Muy bien. Vivimos en un país que tiene más de 129 millones de habitantes. 129 millones de habitantes. Para que aquí tuviéramos, o sea, el problema comenzara a ceder de COVID-19, necesitaríamos que el 70% de nuestra población estuviera vacunada. Eso implica 90.3 millones de personas vacunadas. Si decimos 90.3 millones con una vacuna que requiere 2 dosis, eso significa 180.6 millones de dosis. O sea, 180.600.000 dosis de vacunas para que el 70% de la población mexicana estuviera vacunada con la vacuna de Pfizer. Si están trayendo 250,000, pues perdón, señor, eso no nos alcanza ni para el arranque, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino que hay que hablar claramente. La vacuna de Pfizer, pues sí, solamente traen estas poquitas dosis. ¿Por qué? Porque la vacuna de Pfizer no es una vacuna que nuestro país se vaya a poder administrar a nivel, de forma masiva. La vacuna de Pfizer, lo mismo que la de Moderna, son vacunas que están basadas en la tecnología de RNA mensajero. El RNA mensajero, el RNA, pues ácido ribonucleico, ¿ok? Es una molécula muy inestable que para ser transportada, conservada, requiere temperaturas muy bajas. Entonces, estas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, requieren unas redes frías, es decir, requieren transportarse, almacenarse bajo condiciones de congelación. Ahora, la de Pfizer es incluso más grave, porque Pfizer requiere una red fría de ultracongelación. La vacuna requiere viajar, o sea, transportarse y almacenarse a menos 75 grados centígrados. El rango de ultracongelación es de menos 65, menos 85. Nuestro país no tiene una infraestructura de red fría de ultracongelación. México no cuenta con esta infraestructura. Entonces, cuando nos hacen creer que la vacuna de Pfizer va a llegar a la población mexicana, pues yo creo que no estamos exagerando cuando decimos que nos están mintiendo, porque en nuestro país no existe la infraestructura para que esta vacuna pueda llegar
a los pueblos en provincia, ¿verdad? A las ciudades medianas y pequeñas de nuestro país. Porque no sé si alguien no vive en México, pero si han ido a un pueblito pequeño cuando hacen campañas de vacunación, la gente va con sus hieleras de unicel, con hielo, así, llevan las vacunas a vacunar a la gente, ¿sí? Nada más que esta vacuna no puede suceder así, porque requiere menos 75 grados centígrados. Entonces, esta no es una vacuna, esta va a ser una vacuna, vamos a decir, que puede llegar a México en un estatus como de VIP, ¿me explico? Si la iniciativa privada o los grandes empresarios o quieren traer esa vacuna a México y vacunar a su gente, pues ellos tal vez sí pueden pagar eso, pero que la población mexicana, es decir, nosotros, gente como yo, como ustedes, la gente de a pie, vamos a decir, nos vacunemos masivamente todos con una vacuna de este tipo, eso es mentira, es así de fácil, es mentira, eso no puede ocurrir. Ahora, ¿qué va? Doctora, perdón que le interrumpa, ¿habría alguna posibilidad de que esta ultracongelación estuviera al menos en cada estado de la República, en una de las principales capitales, en uno de los centros, bueno, con más población? ¿Habría al menos esta posibilidad? No lo creo, la verdad no lo creo. Los últimos reportes, por ejemplo, en Estados Unidos le están llamando la distribución y almacenaje de la vacuna de Pfizer, la están denominando como el reto logístico más complicado que han tenido en la historia de los Estados Unidos. Y estamos hablando que Estados Unidos ya tiene red fría de ultracongelación en algunas partes, no una red nacional, es verdad, pero sí la tiene por lo menos en algunos estados, en algunas regiones de algunos estados, se tiene. Y bueno, desde luego que ellos sí tienen la capacidad económica y ahora entrando el nuevo presidente parece que también la voluntad para solucionar este problema. Esto quiere decir que, bueno, de una u otra forma, ellos tienen la capacidad para solucionarlo y sin embargo le están llamando el reto logístico más importante que han tenido, o sea, más complicado que han tenido en la historia de su país. Entonces me dicen, ¿cómo esto se traduce a México? Discúlpenme, yo no creo que esa vacuna, no hay manera, o sea, que esa vacuna realmente se pueda distribuir masivamente en México. Pero a ver, tampoco es para que nos sentemos a llorar y decir, ya nos llevó el tren. Hay otras vacunas que sí. Es decir, la de Moderna viaja a menos 20 grados. ¿Perdón? Perdóname, doctora, como la de AstraZeneca. Y quiero llevar mi comentario porque hace unos meses hubo un anuncio triunfal que tuvo que ver con la iniciativa privada, por ahí con el señor Arturo Elías Ayuf, y con un convenio que se hizo con AstraZeneca y todo un tema, y que luego la de AstraZeneca se cayó porque hubo un efecto adverso. Entonces, lo que usted nos está diciendo específicamente con la información que nos está brindando es la vacuna que en este momento está autorizando el Reino Unido, que es como la cristalización más cercana de una vacuna, que también Estados Unidos está a punto de autorizar por la FDA. Ese escenario no es posible en México, no porque no la podamos comprar, que ese es otro tema, sino porque no la podemos distribuir. Básicamente es eso. Pero existe la otra alternativa de las que nos va a hablar, que es la de Moderna y la de AstraZeneca, ¿es correcto? Johnson, la de Moderna no, bueno, la de Moderna también es RNA mensajero. La de pero esta viaja a menos 20 grados centígrados. Es decir, que sí es una red de congelación, pero no ultracongelación. Las redes de congelación a menos 20 grados centígrados se tienen solucionadas en gran parte del país porque también muchas, en la industria alimentaria hay muchos productos que viajan de esta forma. Entonces, esto es más factible, la de Moderna, pero más factible todavía es el otro tipo de vacunas, que son las vacunas que están basadas en vectores virales, en vectores las que están ahorita son todas de adenovirus, y son, por ejemplo, la vacuna de CanSinoBio, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson. Estas vacunas tienen una mejor posibilidad, la logística de transporte y distribución es mucho más sencilla. Son vacunas más económicas también, hay que decirlo, porque la de Pfizer, digo, aparte de que es imposible la logística para esta vacuna menos 75 grados centígrados,
hay que decir también que es la más cara de todas las vacunas que están en el mercado, ¿no? Entonces, pues a mí me dicen, en un país en donde están diciendo no hay dinero para comprar quimioterapias a los niños que se están muriendo, en donde no hay dinero para comprar vacunas contra sarampión, contra tuberculosis, contra influenza. O sea, que son el pan nuestro todos los días. No hay excusa para que en nuestro país falten vacunas contra sarampión. No hay excusa para que falten vacunas contra papiloma, contra tuberculosis. Y faltan. Doctora, aproximadamente pero vamos a tener la vacuna de Pfizer, perdón. ¿Cuál es el costo que usted calcula de la vacuna de Pfizer? No, en términos monetarios. Sí. No sé, necesitamos ver cuál va a ser el costo que se dé al mercado y cuál es el costo que se dé a los diferentes países, porque estos costos también se escalonan. Es decir, que se tiene la idea de que en países que son, vamos a decir, países en vías de desarrollo, como se le quiera llamar, o sea, menos favorecidos económicamente, se haga como los países más ricos hagan un soporte, un apoyo para los países más pobres, en donde estas vacunas terminen costándole menos a los países que están en peores situaciones económicas. No sé exactamente cuáles sean los arreglos que se van a hacer económicamente, de cuánto va a costar, pero en el mercado lo que se sabe, la de Pfizer es la más cara de todas las vacunas y de ahí vienen para abajo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, pues no hay dinero para hacer cosas tan simples, ¿no? O sea, traer vacunas contra sarampión, Dios mío. O sea, y nos quieren decir, no se preocupen, la vacuna de Pfizer está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues yo sí no, no hay que ser tan ingenuos, ¿verdad? Pero las otras vacunas vienen. Ahora, hay que tener un poco de calma. Esto que hizo la Fundación Carlos Slim fue, de hecho, una acción extraordinaria a mi manera de ver. Una acción realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue anticipar la posibilidad de poder producir la vacuna de AstraZeneca. Estados Unidos, para que la gente lo entienda así con claridad, Estados Unidos ya había preproducido y apartado y ver la forma de producir para su población entera. Estamos hablando de más de 300 millones de dosis de 3 vacunas diferentes, la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca precisamente, de 3. Entonces, ellos invirtieron en eso, claro, en un momento en el que no se sabía si una o alguna, siquiera alguna de ellas, iba a funcionar o no. De ahí que ahorita, como ellos ya tenían todo esto planeado desde antes, es decir, en el momento que la FDA dé la aprobación para decir ya pueden empezar a vacunar, Estados Unidos ya tiene las dosis disponibles. Es decir, ellos no se tienen que esperar a que se produzcan las dosis, porque ya las tienen disponibles porque ya lo habían previsto. En nuestro país, como ya dijimos, no se ha previsto prácticamente nada. Pero la Fundación Carlos Slim sí trató de hacer este esfuerzo. Es decir, que en Argentina y en México se estuvieran produciendo las vacunas de AstraZeneca para que en dado momento de que viniera la aprobación, existieran ya las dosis ahí para poder empezar a administrar de forma rápida la vacuna. Esto pues es un paso muy bueno. Ahora, la vacuna de AstraZeneca ha tenido una serie de cosas, ya se le detuvo 2 veces, pero hay que ver, o sea, sí hay cosas que son imperdonables. A ver, una es esto, claro, también los medios de comunicación de repente confunden información científica y dan a conocer cosas que no son enteramente ciertas, ¿eh? Sí se detuvo el ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca por un caso que hubo de mielitis transversa, pero a ver, ojo, la mielitis transversa es una enfermedad sumamente rara, ¿no? Que creyeron que tal vez estaba relacionada con la administración de la vacuna. Resulta que una persona antes, aunque esto no salió en los medios, ya había presentado mielitis transversa, también siendo un sujeto de estudio para la vacuna de AstraZeneca. Pero ya después, analizando, es que la primera persona que tuvo la mielitis transversa era una persona con esclerosis múltiple.
Y entonces este problema le vino porque tenía esclerosis múltiple, no porque se le dio la vacuna. Y lo que pasa con los medios de comunicación es que dicen, se detiene la vacuna de AstraZeneca porque una persona tuvo un problema gravísimo, no sé qué. Pero luego cuando ya se aclara, no hacen la aclaración. Entonces nada más queda eso como que en el aire y no. En realidad, la vacuna siguió progresando, los ensayos clínicos siguen progresando, los resultados son muy buenos, se ve, pero sí han tenido una serie de problemas. No sé si vieron cuando Moderna y Pfizer enseguida sacan los resultados de que tienen una eficiencia del 94.5% y la otra del 90%, no sé qué. Y luego sale AstraZeneca y dice, bueno, nuestros estudios clínicos de fase 3 muestran una efectividad ellos habían dicho inicialmente del 74 y fracción por ciento, del 70% vamos a poner. Esto es muy bueno, de hecho, o sea, no crean que si no estamos en el 100 no es bueno, 70% es muy, muy bueno, pero bueno, y dicen, pero con 2 dosis dadas de una forma medio rara, esto podemos subir la eficacia de la vacuna al mismo nivel prácticamente que las de Pfizer y AstraZeneca, es decir, arriba del 90%. Lo que ocurrió, pero esto es como, lo explico al público para que lo entiendan. La vacuna resultó que mucha gente recibió solo media dosis de la vacuna en primera, es decir, la de AstraZeneca necesita 2 dosis también. Entonces, la primera dosis, en lugar de una dosis completa, recibieron media dosis. Y después tenían que recibir la siguiente dosis, ya recibieron la dosis completa. Y lo que se dieron cuenta es que, pero esto es un error catastrófico, es un error imperdonable en un ensayo clínico que tiene más de 40,000 personas y se les fue la dosis, ¿no? Pero bueno. Que se conoce como una serendipia, ¿no? En el término, en el ámbito científico. Pues serendipia, pero es que hay serendipias y luego hay metidas de pata, ¿eh? O sea, serendipia es lo que Alexander Fleming, la forma como descubrió la penicilina, ¿no? O sea, le crecieron unos hongos en unas placas que estaban creciendo Staphylococcus aureus y entonces descubre la penicilina. Bueno, sí, eso es serendipia. O sea, y bueno, también, no creo que también es la casualidad, porque la casualidad favorece a la mente preparada, ¿no? Hay alguien que pudo haber visto eso y sin preparación tirar las cajas de Petri a la basura y nunca darse cuenta que ahí había algo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, también se necesita tener cierta preparación. Pero una cosa es serendipia y otra cosa es meter la pata, porque realmente, pues, ahora lo quieren trasladar al ámbito de la serendipia, ¿no? Miren nada más, si no hubiera pasado esto, no nos hubiéramos dado cuenta de que, y efectivamente, resulta que con una dosis menor en primera dosis, vamos a poner, se hace como un tipo, se dice como un acondicionamiento del sistema inmune. Dicen, es una dosis de primer, le están llamando en Estados Unidos. O sea, como sí, una dosis primer, en donde como se echa, es como darle un empujón al sistema inmune y después venir con la vacuna en la dosis completa. Y resulta que haciendo esta secuencia, pues la vacuna sube del 70% de efectividad a más del 90% de efectividad. Ahora, pues sí, qué padre que se descubre esto. Ahora necesitan ampliar los ensayos clínicos para cometer este mismo error en más gente, ¿verdad? Y entonces ver cómo resultan los ensayos clínicos haciéndolo ya intencionalmente con media dosis de la vacuna en la primera y la dosis completa en la segunda, ¿no? O sea, pero total, AstraZeneca ha tenido un montón de tropiezos, digamos, pero esto no quiere decir que su vacuna no sea buena. Es decir, doctora, que la vacuna, la verdad esta es una entrevista que no queremos, de hecho, que se acabe. Ya estamos muy, muy cerca del tiempo, pero quisiera yo hacerle 2 comentarios que vienen del público. Martín Tarciso Macías Salazar nos comenta que usted tiene una fundación, si quiere nos habla más al final de esto, que se llama Salvemos Ciencia, para que nos amplíe de qué se trata esto. Y tenemos nosotros aquí una actividad que es casi al terminar el programa, que son 5 preguntas rápidas, pero quisiera primero ceder la palabra a mi compañera Desiree por si tiene algunos otros comentarios al respecto.
Sí, doctora, tiene muchísima gente, el auditorio tiene muchas preguntas que hacerle, pero una de las principales cuestionamientos que se hace la gente es de seguir como vamos, sin rumbo, sin estrategia, sin pruebas, sin aislamiento. ¿Cuál sería nuestro peor escenario, doctora? Sobre todo en las próximas fiestas que vienen, donde la gente no se va a quedar guardada y va a salir y va a convivir. ¿Cuál va a ser nuestro peor escenario? Porque, como usted bien ya nos explicó, no va a haber vacunas en los próximos meses, al menos en México. ¿Qué va a pasar? Bueno, preferiría no irme a tratar de pintarles el peor escenario. Mejor hagamos esto, como mexicanos, quiero hacer un llamado enérgico a todos. Todos somos mexicanos, en esto estamos juntos. Si algo sabemos ser es solidarios, si algo sabemos ser es generosos. Y saben que lo que podemos es, olvidemos el peor escenario. El peor escenario no lo quieren saber. El peor escenario es una catástrofe. Es decir, ahorita van a haber más de 200,000 familias en la Navidad con un lugar vacío en su mesa. Eso nos debería romper el corazón a todos, ¿sí? Ahora, eso es ahorita. Las estimaciones que se están haciendo es que podríamos tener cerca de 500,000 de muertos de aquí a los meses de abril o mayo. Póngase a hacer cuentas. Esto es una catástrofe, un luto nacional de proporciones insospechadas. Es decir, es terrible. No hablemos del peor escenario. Es decir, las cosas van a ir muy mal, siguen mal, están mal y van a seguir mal, pero tenemos mucho que podemos hacer nosotros para hacerlas mejores. Y entonces, vamos a decir, sí es cierto. A ver, y me preguntan sobre Salvemos Conciencia, y la mentalidad es así. Miren, yo he estado alzando la voz desde el mes de abril. Sí, la primera entrevista que di fue en el mes de abril y ahora, pues, han pasado muchos meses y he alzado la voz hasta el cansancio. La razón por la que yo empecé a alzar la voz como miembro de la comunidad científica, como académico, como científica que soy, ¿sí? Es porque pensé, a lo mejor las cosas se están haciendo mal porque no se tiene la información correcta. Y entonces hay que informar para que se reaccione y se haga mejor y se tenga control. Entonces, en ese momento, pues la verdad es que había muy poca gente alzando la voz. Ahora, afortunadamente, somos más y hemos hecho tal vez un poquito de peso para que se escuche que no vamos a normalizar que 800 mexicanos se mueran todos los días, nos diga lo que nos digan las autoridades. Es decir, esto no es normal. Necesitamos detener la muerte. Y ahora, yo pienso que empecé haciendo crítica pensando que se iba a escuchar y que la comunidad científica íbamos a ser escuchados y que el rumbo de la estrategia que se estaba siguiendo se cambiaría para hacerlo mejor, para controlar el problema. Desde esa perspectiva, la crítica fue yo pensaba que era muy productiva, es decir, para que se hiciera un cambio. Cuando ahora me doy cuenta que todo esto que se ha hablado ha caído en oídos sordos, porque no es que no nos escuchen, es que no quieren hacer nada. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país no es un error, es decir, no es nos equivocamos porque no teníamos información, nos equivocamos, se tomó una mala decisión. Esto no es un error. Lo que está pasando es que se sabe lo que se tiene que hacer y se toma la decisión consciente de no hacerlo. Ok. Y entonces se toma la decisión consciente de no escuchar a la comunidad científica, de qué es lo que se necesita hacer para controlar el problema. Y entonces yo decidí, vamos a pasar entonces de la crítica a la acción. Entonces fundé o inicié esta iniciativa de Salvemos Conciencia, en donde es un esfuerzo por pasar de la crítica a la acción. Entonces, si nuestras autoridades no van a hacer nada para controlar los contagios, por lo menos nosotros podemos hacer algo para controlar las muertes. Entonces, cuando me dicen cuál sería el peor escenario, es que la verdad es que nadie lo quiere saber, porque el peor escenario es terrible. Es decir, lo que está pasando ya es terrible. Pero ahora sí podemos hacer mucho. Entonces, a ver,
esta Navidad, yo sé que es Navidad y ahorita viene, queremos reunirnos, queremos abrazarnos, queremos estar juntos, queremos disfrutar y todo esto. ¿Saben qué? Lo que es más importante ahorita, esto va a pasar, ¿eh? Va a pasar. Es decir, se va a tardar unos meses, pero tarde o temprano, todo este drama, toda esta catástrofe va a concluir. Lo que es importante es esto, que cuando estemos del otro lado de esto, sigan aquí nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, que estemos nosotros aquí para ver que la vida siga adelante, ¿verdad? Entonces, más importante, más vale que después, hacia atrás, veamos, oigan, ¿se acuerdan qué curiosa esa Navidad cuando hicimos la cena por Zoom, verdad? O por Meet, o nos vimos por el WhatsApp. Es mejor reírnos de esto y decir que de veras, que ir a hacer las fiestas, qué manera de empecinarse con, estamos en medio de la peor crisis sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. La gente se está muriendo, esta es una realidad, ¿sí? Y estamos en un país en donde no se está atendiendo a tiempo a las personas y la gente está muriendo. Entonces, por una Navidad que tratemos de mantenernos sin hacer grandes fiestas, sin hacer, no pasa nada, incluso veámoslo con un poco de humor, de sentido del humor. O sea, bueno, pues sí, hubiéramos preferido otra cosa, pero así es. Y debemos estar contentos de que hicimos lo posible por no contagiarnos. ¿Qué podemos hacer todos? Lo que podemos hacer es esto, es muy fácil. Eviten el contagio a toda costa. Eviten contagiarse y contagiar a otros. Cuidándose ustedes, cuidan también a los demás. ¿Cuáles son los mecanismos para cuidarse? Utilicen cubrebocas. El cubrebocas no es un punto político, es un punto de salud pública. Entonces, no es que si alguien lo recomienda y el otro no lo recomienda, olvídense de eso. El cubrebocas sirve para disminuir los contagios de COVID-19. Entonces, cubrebocas bien puesto, no aquí ni acá. El cubrebocas desde el puente de la nariz hasta por debajo del mentón, bien puesto, todo el tiempo, siempre que salgan de casa. Y si tienen un familiar enfermo de COVID-19 en su casa, entonces pónganselo también, hasta que no salgan de la enfermedad, ¿ok? Entonces, las tres mancuernas de lo que una persona puede hacer, que son más efectivas, las más efectivas, porque, ojo, se nos habla mucho del lavado de manos, de la desinfección de superficie, todo esto sirve, desde luego sirve. Pero la vía de transmisión principal del virus que causa COVID-19 es por vía aérea, por la vía de los aerosoles. También se da por contacto, sí, pero es una fracción minúscula de los contagios que se dan por contacto. Entonces, no estoy diciendo que no se laven las manos, lávenselas. No estoy diciendo que no desinfecten las superficies, desinféctenlas. Pero lo más importante, porque es como se dan la mayor parte de los contagios, entonces es cuidar el contagio por vía aérea. Y la mancuerna de tres es esto: cubrebocas, ventilación, ventilen los espacios. Ya sé que en México tenemos mucho consejo de la abuelita, ¿no? No te vaya a dar un frío porque te enfermas. A ver, el frío nunca ha enfermado a nadie, ¿eh? Lo que enferma son los microorganismos que nos infectan, no el frío. No le tengan miedo al frío, abran una ventana, ventilen los espacios. Entonces, la mancuerna de tres es cubrebocas, ventilar espacios y evitar sitios concurridos. Estas son las tres cosas que se pueden hacer para disminuir los contagios. Y para disminuir las muertes, claro, disminuir los contagios disminuye las muertes en automático, pero las personas que están enfermas, lo más importante, métanse al sitio de Salvemos Conciencia, es salvemosconciencia.org. También estamos en todas las redes sociales. Todo lo que hacemos es gratuito, somos una organización altruista, 100% altruista, desde luego. Entonces, lo único que queremos es dar información científica y útil a la población para que se cuiden del contagio y puedan cuidar sus vidas y las de sus seres queridos. Métanse ahí, tenemos una sección que es recomendaciones contra COVID-19, en donde tenemos un apartado donde instruimos a las personas cómo hacer autovigilancia en casa. La autovigilancia se basa en, necesitan tener un oxímetro,
El oxímetro es este pequeño aparato, ¿sí? Que es un oxímetro de pulso que da mediciones de sus niveles de oxígeno y de su frecuencia cardíaca. Con esto, este aparatito lo pueden conseguir como en 300 o 500 pesos, algo por el estilo, no sé. Había mucha escasez, ahora parece que ya no hay escasez de oxímetros. En fin, esto puede ayudar a salvar sus vidas. Necesitan hacer autovigilancia, damos toda la información en el sitio de salvemosconciencia.org. Ahí tenemos un formulario también que pueden descargar o imprimir para que lleven sus mediciones. Lo que es importante para salvar vidas de COVID-19 es que la gente detecte temprano los signos de deterioro pulmonar. Entonces, es una enfermedad que a veces sin síntomas, la persona no tiene fiebre, no tiene escurrimiento nasal, no le duele la cabeza, no se siente mal, pero su oxigenación empieza a verse deteriorada, empieza a disminuir. Esto se puede detectar con un oxímetro. Cuando esto ocurre, aunque la persona no tenga síntomas, esto quiere decir que empieza a tener daño en sus pulmones. Esto, atendido de forma temprana, de forma muy temprana, se puede detener el daño, ¿sí? O se puede detener el daño. Esta es la clave para salvar vidas. Se nos ha querido vender esto de que lo que más importa es tener ventiladores, ¿no? Había ese pánico, necesitamos más ventiladores, muchos ventiladores y muchas camas de terapia intensiva. Hay que tener los ventiladores necesarios, sin duda, hay que tener las camas necesarias, sin duda, pero ese no va a ser el mecanismo para salvar un porcentaje importante de personas. En terapia intensiva ese es un último recurso, es decir, este último recurso va a salvar cuando bien nos vaya, el 20% de los enfermos, pero atendiendo con medicina preventiva, previniendo el contagio y tratando de forma temprana a los enfermos, podríamos llegar a salvar hasta el 85% o más de los enfermos. Entonces, quieren salvar a mucha gente, es prevención y tratamiento temprano. Mientras se atienda siempre en el nivel crítico, habrá un porcentaje elevadísimo de gente que muera. Entonces, esa es la clave. Cuídense del contagio, cuídense del contagio. No escuchen tonterías. La gente que dice, bueno, total, todos nos vamos a infectar, pues ya de una vez. Y no, ojo, la gente no está teniendo inmunidad permanente contra la enfermedad. O sea, que infectarse, incluso si les va muy bien, no les garantiza que no puedan volverse a infectar. No les garantiza que van a quedar inmunes. Entonces, ojo, pero sí se ponen en riesgo de poder morir. Entonces, esto no es verdad que todos nos vamos a infectar. Ojalá, o sea, que no nos infectáramos. Debemos luchar por no infectarnos. Eso es lo importante. Cuídense del contagio y cuiden a los demás del contagio. Si los mexicanos sabemos hacer algo, es eso. Ser solidarios en los peores tiempos es cuando más nos unimos, ¿verdad? A pesar de las cosas que nos dividen, que nos separan, pero siempre sabemos ser solidarios cuando las cosas se ponen muy mal. Y yo creo que esta es una de esas ocasiones. Usar un cubrebocas es una seña de respeto, de responsabilidad, de valor cívico, ¿sí? Es incómodo, bueno, tal vez es incómodo, pero ¿saben qué? Un cubrebocas puede salvar la vida de mucha gente. Entonces, pónganse un cubrebocas, muestren su solidaridad, su responsabilidad, su valor, su civismo, ¿sí? Usen cubrebocas por el bien de ustedes y de su familia. Estas son las recomendaciones que se... ¿Sí? Doctora, discúlpeme, ahora sí que con el permiso de mi querida Carmen y de nuestro productor, de verdad, tengo demasiados mensajes por todas mis redes. Me piden que por favor, antes de despedir el programa, y claro, con el último comentario que le tiene Carmen Rodríguez, nos pueda decir, en caso de que alguien se contagie, qué debe de hacer o qué debe de... Si hay algún medicamento, no, a ver, ¿qué debe de la hacer? gente necesita evitar la automedicación a toda costa. Esto es un problema muy grave que está llevando cada persona ahí, ¿no? Estos que les llaman influencers, qué sé yo, ¿no? En las redes sociales empiezan a decir, tómese tal cosa, tómese lo otro, un chochito de quién sabe qué, métase. No, a ver, la automedicación es muy peligrosa, es una irresponsabilidad. Y mucho de esto que se recomienda así, por la gente que laxamente anda recomendando medicamentos,
Generalmente es charlatanería, ¿eh? A ver, una persona con COVID-19 lo primero que necesita es guardar la calma y ser sensato de lo que va a hacer. Esto no significa, incluso si es usted diabético, si es usted hipertenso, si es usted obeso, esto no es una sentencia de muerte, ¿eh? No es una sentencia de muerte, así que primero que nada, tranquilícese, no se angustie tanto y agarre certidumbre en, necesita usted, las personas que se infectan, empoderarse. Es decir, no se tienen a llorar, a decir, ¡ay, qué tragedia! No, a ver, empodérense y tomen control de su propia salud. ¿Cómo lo pueden hacer? A ver, si usted está infectado por COVID-19, lo primero que tiene que hacer y que saber es esto. Si necesita algo, entre más pronto actúe, mejores posibilidades tiene de salir bien. Entonces, COVID-19 no es una enfermedad que usted pueda hacerse el valiente. Es decir, no, bueno, apenas tengo tantita fiebre. No, bueno, apenas me duele un poquito la cabeza. No. Si usted tiene síntomas, por ligeros que sean, si tiene signos, por ejemplo, en su oximetría, empieza a haber disminuciones en su oximetría, aunque se quede en el parámetro de la normalidad, digamos, la oximetría tiene que ser, vamos a decir, del 92% a 100%. Si usted todo el tiempo está saturando 97 y de repente empieza a saturar 94, 93, puede que esté en el rango de normalidad, pero no es normal para usted, porque usted ha estado saturando siempre 98. Estos son signos de alarma. Lo más importante que la gente con COVID debe saber es esto. 1, sean responsables, aíslense, ayuden a cortar sus propias cadenas de transmisión. Entonces, aíslense. 2, o sea, hay que cortar ese estigma de que la gente no quiere decir que tiene COVID porque, uy, la gente los va a discriminar o van a... No, a ver, aquí lo más importante es esto. Avísele a todos sus contactos que usted tiene COVID, porque puede salvar la vida de mucha gente. Imagínense que usted estuvo en contacto con su vecino y su vecino tiene a su mamá en un asilo de ancianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted no le avisa a su vecino que usted tuvo COVID. El vecino ya está contagiado y no tiene síntomas. Va a ir a visitar a su mamá al asilo sin saber que es una persona que puede estar en riesgo de estar infectada y a continuación en 3 semanas se mueren 10 o 15 de los adultos mayores en ese asilo. Esa es su responsabilidad por no haberle dicho al vecino. No sé si me están entendiendo. Es decir, que corten sus propias cadenas de transmisión. Entonces, ¿qué debe hacer una persona con COVID? Es estar consciente de que al menor signo, síntoma, contacten a su médico, busquen ayuda, no se esperen, aíslense, avisen a sus contactos y no se automediquen. Hay gente que no necesita nada. Es decir, lo único que tal vez sí puedo recomendar así a viva voz es que desde luego que tomen, que hagan una buena dieta. Si están con COVID-19, hagan una buena dieta rica en proteínas, en proteínas y flavonoides. Esto es importante, ¿ok? Y manténganse muy bien hidratados. Hay una cosa que es la suplementación con vitamina D3. Tomen vitamina D3 en las dosis normales que se toman. Esto ayuda también. Esto, y no es... Ahora, no quiere decir que tomar vitamina D3 es, ya no se van a infectar, ya se van a curar. No es milagroso, es solamente una ayudadita para que tengan un poquito más de arma, su cuerpo, para combatir esto de mejor manera. No es una cura milagrosa, no es nada, y tampoco más es mejor, no. O sea, en la dosis habitual de la vitamina, tómenla, ¿no? Que son como 4,000 unidades al día, eso está muy bien. Aparte de eso, nada, no se automediquen. Necesitan algo, consulten, necesitan ir a un médico. En Salvemos Conciencia, nuestra meta, estamos proporcionando información, estamos ahorita atendiendo pacientes por vía remota, por vía WhatsApp, pero estamos queriendo lanzar una plataforma que tenemos ya prácticamente lista. Queríamos echarla a andar el 15 de diciembre. Es una plataforma de atención temprana de pacientes COVID que va a funcionar de forma totalmente gratuita. Tenemos a más de 150 médicos que se han unido de forma voluntaria a nuestra red. Los médicos están capacitados con nuestro protocolo médico. Tenemos un protocolo médico escalonado para la atención temprana de COVID-19. Pero necesitamos, pues somos una iniciativa altruista. Dependemos de los donativos de las personas. Si conocen empresas que quieran patrocinar esto, si usted es una persona
que puede donar. Donarnos 50 pesos es maravilloso, donarnos 500 también y donarnos más también. Es decir, cualquier donativo de cualquier tamaño ayuda porque significan más consultas médicas que se pueden dar. En cuanto tengamos suficiente dinero, vamos a echar a andar la plataforma. Teníamos la idea que fuera el 15 de diciembre. Tal vez nos vamos a extender hasta el 20 o hasta finales de diciembre. Entre más pronto, mejor. Esto será una atención médica, claro, temprana, no es para atender pacientes graves, ni mucho menos. Es desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con sintomatología moderada, de forma gratuita por vía remota. Esperemos que pronto tengamos los fondos suficientes para poder echar esto a andar. Necesitamos el dinero, desde luego, para pagar la tecnología misma, pues, la tecnología, el desarrollo y la implementación y el mantenimiento, el servicio de la tecnología misma sobre la cual va a estar operando la plataforma. Mientras, estamos para servirles, es decir, se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales. A los pacientes que vemos que necesitan atención inmediata, estamos tratando de referirlos con los médicos que ya tenemos trabajando por vía WhatsApp. Claro, esto sigue siendo muy limitado hasta que no podamos echar a andar la plataforma. Pero estas son las recomendaciones. Sí. Doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información. Abajo está pasando en la cintilla el sitio Salvemos Conciencia, y este es un llamado a toda la sociedad civil que está preocupada para que podamos unirnos, ya que es súper necesario mientras la famosa vacuna no llegue y no sea un hecho y una realidad. Y en ausencia de uno de nuestros compañeros, Arcadio Andrade, y para despedirnos, quisiera hacerle 5 preguntas rápidas para que quede aquí en el testigo de nuestras redes. Son preguntas que se contestan muy sencillas, y ya con esto de mi parte me despido, para que ya al final lo despida Desiree Navarro. Cubrebocas. Indispensable. Estrategia. Necesitamos una. Perfecto. 2021. Que sea mejor que el 20. Gatell. Hubiéramos sido amigos si no hubiera hecho tan mal el trabajo del control de la pandemia. Y por último, modelo Centinela. El modelo Centinela no tiene nada de malo. Es que se usó mal para este fin. Pero el modelo Centinela es un buen modelo de vigilancia epidemiológica. Nada más que no para esto, sí. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su respuesta. De mi parte me despido. Le dejo las plataformas de Se Tenía que Decir a sus órdenes, enteramente para que las use. Nada más es cuestión de que no lo pida, y sobre todo con el gusto de ayudar a esta fundación altruista Salvemos Conciencia, que va encaminada justamente a salvar más vidas. Le agradezco muchísimo toda la información que nos está brindando, información de primera mano y confiable, que le ha servido mucho a la audiencia que nos sigue. Están preguntando, están participando, y también le reitero mi admiración, ya que es aparte una mujer de ciencia y una mujer comprometida con este país. Muchísimas gracias, doctora Lauri, por el favor de su tiempo. No, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Sí. Doctora, muchísimas gracias, doctora Laurian Jiménez Frivi. De verdad que ha sido excepcional este programa, no sabe la cantidad de preguntas, de comentarios que tenemos. Todo el mundo la felicita, la admiran por su gran trabajo, por su altruismo, pero sobre todo por la manera clara, concisa y concreta de explicar este tema, que de verdad pues ha dado mucha luz al asunto, pues de tantas dudas, de tanta malinformación que hay. Le agradecemos muchísimo. Este espacio está abierto para usted para el momento que así lo desee. Esperemos que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a todo nuestro auditorio que nos ha seguido, que nos ha tenido paciencia, que nos pasamos ya algunos minutos, pero de verdad ha sido un programa vital en este momento. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Carmen Rodríguez. Le mandamos un saludo a nuestro conductor Arcadio Andrade hasta Córdoba, Veracruz, y por supuesto a nuestro productor a Monterrey,
que está con nosotros en todos los programas. Muchísimas gracias, Jaime. Y pues por mí no queda más que decir gracias y nos vemos la próxima semana. Se tenía que decir. Y se dijo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Excelente noche.